Amigos, ¿cómo están? Buena semana, ya casi a mitad de la semana. Los saludo con un retrato del maestro. ¿Se acuerdan? Venimos leyendo El porvenir de una ilusión, ese magnífico ensayito que escribió Sigmund Freud en 1927. ¿Dónde habíamos quedado? En un punto muy interesante, como era reflexionar sobre el gran valor que tienen las ideas religiosas. ¿Cuál es ese valor? Bueno, en parte ya lo habíamos dicho. Disculpen. La civilización, la socialidad, nos impone, por un lado, el trabajo y por otro lado, la renuncia a las pulsiones. ¿Recuerdan? La cachadura del incesto, el canibalismo, el homicidio, y ahí la vamos llevando. Bien, son cuestiones difíciles de soportar, ¿verdad? Muy difíciles. Por eso, dice Freud, el gran valor de las ideas religiosas, que son una joya cultural de la humanidad, es hacer soportable la vida. ¿Por qué habría que hacer soportable la vida? Y porque la vida de por sí es difícil de soportar. ¿Por qué es difícil de soportar la vida humana, estamos hablando? Bueno, por un lado porque tenemos la amenaza del vacío, del horror de la naturaleza. Y por otro lado, porque la vida social nos impone el control de las pulsiones, vamos a decirlo así. No me quiero meter mucho en un lenguaje que se lo dejo más a los analistas, a los psicoanalistas, pero se entiende en general de lo que estamos hablando. O sea, no solo tenemos que soportar el horror de la naturaleza, el vacío de la naturaleza, sino que tenemos que soportar las imperfecciones que la misma civilización nos impone para poder ser, para poder vivir. Bueno, la joya, vamos a ponerlo en estos términos, de las ideas religiosas es la idea misma de Dios, que es producto de una larga evolución histórica y que en su formulación, podríamos decir, actual, en este ciclo histórico, se la debemos, como señala Freud y también Hobbes con mucho acierto, a la civilización, a la cultura hebrea. Se lo debemos al pueblo hebreo, su gran aporte civilizatorio, la idea de Dios. Dios, en este punto, que es una larga evolución histórica, se ha retirado completamente de la naturaleza, no se identifica para nada con eso, la creó hoy. Chau, acá la tenemos, hagan. Y al mismo tiempo que Dios se retira de la naturaleza, se completa la identificación de Dios con la ley, con la palabra. No ya en el sentido, me hace acordar mucho de los romanos también, las 12 tablas, aunque ellos la idea de Dios así no la tenían desarrollada, pero sí la de fundamento en la ley. Fíjense qué interesante, tablas de la ley. ¿A qué les suena? Bueno, todos conocerán la historia de Moisés, el gran jefe, conductor del pueblo hebreo. Bien, en su camino a la libertad, en su camino a la sujeción a la ley. Ese es el camino de la libertad. Bien, todos conocemos esa historia. Cuando Moisés vuelve de la montaña, solo Dios se ha aparecido solo para él, porque Dios ya se ha retirado, no aparece, pero a él se le aparece. Y le dice, esta es la ley. Él cuando vuelve, ¿qué se encuentra? Y no se encuentra a todos con coda, adorando el becerro, y todos le dicen, ¿y por qué te tenemos que creer? ¿Dónde está eso? Vos solo lo repetís, ¿y qué? ¿Cómo sabemos que hablas con Dios? ¿Por qué no viene acá y habla con todos? ¿Qué es este cuento que vos te vas solo? Todos desconfían y se abandonan, digamos, a la joda. ¿Qué hace Moisés? Bueno, se vuelven. Y por supuesto, Dios dice, ay, no puede decir Dios mío, pero ustedes me entienden. Entonces, ¿qué hace Dios? Escribe la ley con su dedo de fuego.
ahora la tienen escrita. ¿Está claro? Y le tiró a Moisés las tablas por la cabeza, y Moisés vino y nos tiró a nosotros las tablas por la cabeza. Esa historia es maravillosa. La ley ahí, escrita, pasa a ser, bueno, la joya del pueblo hebreo, con toda lógica, pero no porque se ponen a adorar una tabla como si fuera el becerro antes, no, es porque es la ley, incluso quemándose todo eso. Los romanos tienen una historia parecida con las 12 tablas que se queman en una invasión gala ya mucho. Bueno, pero hay algo de todo eso que late ahí. Esa es la joya de las ideas religiosas, donde ya se ha completado la identificación plena con la ley. Esto es tan así en este ciclo cultural humano, civilizatorio, que aún las religiones ecuménicas, no teístas, caso clásico el budismo, que es una religión ecuménica pero no es teísta, fíjense que las 3 joyas, y lo llama joyas el budismo, sobre la que se estructura toda esta creencia, toda esta, bueno, gran religión, por supuesto, son el Sangha, que es la comunidad de laicos y de religiosos, o sea, la comunidad budista, lo que antes se llamaba, nosotros llamamos la iglesia, por ejemplo, el Buda, obviamente, y el Dharma. ¿Qué es el Dharma? El Dharma lo traducimos por la ley. ¿Pero por qué eso pasa a ser una joya? Es la joya, es el tríptico donde se apoya la organización civilizatoria, para ellos también, igual que para nosotros en ese punto, aunque no lo estructuran alrededor de la idea de Dios. Bueno, ¿qué puedo agregar a esto? Que Freud llega a coincidir, no sé si lo ha leído o no, quizás tenga una noción general, ya lo voy a averiguar, porque a Freud no le gustaba mucho la filosofía, a Hobbes, pero realmente, gente, podemos decir que llega, es muy similar su visión en cuanto a la cultura humana y la relación del ser humano con la ley, y llega a esa, como Hobbes también lo dice, ese proceso se completa cuando la ley se ha identificado completamente con Dios, Dios con la ley, se ha retirado la referencia a la naturaleza y la palabra es lo que prevalece. Lo van a ver también. Bueno, fíjense, por ejemplo, ¿hay imágenes para el Islam? No, no las hay ni las puede haber. En eso son muy parecidos a los judíos y a los protestantes. No, lo que importa es la palabra, es la ley. Bueno, Freud organiza este ensayo en 10 como entraditas. A partir de la cuarta, o creo que es, a ver, ya les digo, no me acuerdo si a partir de la cuarta o de la quinta de estas entradas, de estos pequeños apartados, él se inventa una especie de diálogo socrático, porque él dice que si no es muy difícil que nosotros podamos chequear nuestras ideas y ver las fallas que pueden tener. Entonces, muy ingeniosamente, arma una especie de diálogo socrático inventado, donde su contrincante no dice, se llama el señor tal y cual, pero lo podemos identificar con un ministro religioso. Podría ser, de cualquier religión, es lo mismo. Y le empieza a dar objeciones muy interesantes que Freud contesta. ¿Cuál es la primera de estas objeciones que formula ese que yo llamo un ministro religioso? Bueno, este señor o señora, da igual, le dice que no le cuesta entender que la civilización participa, que la civilización establece el orden de acceso al goce, establece el reparto, establece la justicia, establece el orden social, el orden del reparto de los bienes, digámoslo así. Lo entiende perfectamente, pero que le cuesta, tal como dice Freud, considerar de la misma manera a la religión como un producto que se reparte y en el cual se participamos. Y Freud le contesta muy ingeniosamente que entiende muy bien la objeción,
pero que si nos cuesta pensar así en la religión o en la civilización como un producto o como una productora de productos, digamos, es porque nosotros nacemos en la palabra, nacemos en la ley, nacemos en la religión y lo tomamos como un legado, de lo que sea que hagamos con eso, ¿no? Como un legado de las generaciones anteriores, que no cuestionamos, pero nacemos en ella. Entonces tenemos una gran tendencia, a pesar de reconocer que el origen de la religión es el mismo que el de cualquier otro producto cultural, está atravesado por la historia, está atravesado por la evolución, cambia, se crea y se recrea. Mientras que tendemos eso, que no nos cuesta pensar en relación a otros productos culturales, sean materiales o no, nos cuesta pensarlo en relación a la religión porque tendemos a verla, a sus preceptos, a su ley, como revelación divina. Y estamos tan metidos en eso, que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, que nos cuesta pensarla como un producto cultural histórico y cambiante, que nos protege de la amenaza de la naturaleza y al mismo tiempo, como plus, nos ayuda a soportar y a corregir las penosas imperfecciones de la civilización humana. Bueno, vamos a terminar acá, y hablando de las imperfecciones de la civilización humana, creo que ya para cerrar en el próximo video este pequeño abordaje sobre Freud, vamos a hablar de por qué está vinculado todo esto con una revolución que estaba sucediendo y que quizás prometía una sociedad perfecta. Y después cambiaremos de tema. Quiero que me digan en los comentarios si les gustaría que hablemos sobre hongos, esos hongos que están de moda, pero eso lo vamos a ver después. En el próximo vamos a terminar con este maravilloso ensayo de Freud. Gracias.